El director del banco no habló al principio. Solo me miró con el rostro pálido y las manos temblorosas. Luego giró lentamente hacia mí el monitor negro de seguridad. Se me cortó la respiración con tanta fuerza que sentí como si el pecho se me hubiera quedado bloqueado. Allí, en la pantalla, estaba mi nuera, Vanessa, de pie frente a la sala de la caja de seguridad de mi difunto esposo, 2 días antes, con gafas oscuras y un abrigo azul impecable, sonriéndole a la recepcionista como si aquel lugar le perteneciera. Pero esa no fue la parte que me hizo flaquear las rodillas. La parte que casi me hizo caer fue el hombre que estaba a su lado, sosteniendo una carpeta en la mano, mi propio hijo, Daniel. Mi marido llevaba enterrado apenas 3 semanas. Entonces, ¿por qué ya estaban intentando entrar en su caja antes siquiera de que yo supiera lo que había dentro? ¿Y qué estaban tan desesperados por ocultarme? Me llamo Margaret Ayes, y tenía 69 años el día en que aprendí que el dolor puede debilitarte, pero la traición puede despertarte como un cubo de agua helada en la cara. Hasta ese momento, yo pensaba que había ido al banco a recoger papeles viejos, tal vez un testamento, tal vez documentos del seguro, tal vez una de las muchas notas cuidadosas de Harold, escritas con su letra ordenada y cuadrada. Mi esposo creía en los registros. Lo etiquetaba todo. Guardaba cada recibo, cada foto familiar, cada tarjeta de cumpleaños que yo le había dado. Si Harold había metido algo en esa caja de seguridad, yo creía que era importante, pero jamás imaginé que pudiera ser peligroso. El director del banco, el señor Collins, se aclaró la garganta. Su voz salió baja, casi apologética. Señora Ayes, no los dejé entrar. Su esposo dejó instrucciones muy claras. Nadie podía acceder a la caja a menos que usted estuviera presente con su identificación, después de que se registrara el certificado de defunción. Hizo una pausa y me miró con atención. Pero su hijo y su esposa se alteraron mucho cuando me negué. Afirmaron que usted estaba enferma, confundida, y que ellos estaban ayudando a gestionar sus asuntos. Enferma. Confundida. Esas palabras me hirieron más de lo que esperaba. Me quedé mirando la imagen congelada en el monitor. Vanessa tenía una mano apoyada en el brazo de Daniel, como hacía siempre cuando quería controlar la situación sin parecer controladora. Tenía el pelo perfecto, los dientes perfectos, la talla perfecta y los modales perfectos, al menos en público. Me llamaba mamá con una voz dulce que siempre sonaba demasiado ensayada, como si la hubiera practicado frente al espejo. Daniel, mi único hijo, se veía cansado en el vídeo, nervioso, más pequeño de lo que yo recordaba, aunque era ya un hombre hecho y derecho de 42 años. Pregunté quiénes eran, dije en voz baja, aunque ya los había visto. El señor Collins bajó la mirada. Eran su hijo y su nuera. Durante un largo momento, no dije nada. Solo apreté mis manos enguantadas contra el borde del escritorio para que nadie viera cómo temblaban. A nuestro alrededor, el banco parecía demasiado normal. Una impresora zumbaba. Alguien se rió suavemente al otro lado del vestíbulo. Un bolígrafo rodó en alguna parte y golpeó el suelo de baldosa. Me parecía imposible que el mundo siguiera moviéndose así, cuando el mío acababa de resquebrajarse. Aún así, me gustaría abrir la caja, dije. El señor Collins asintió. Por supuesto, señora Ayes, pero antes de entrar, hay algo más que debería saber. No lo intentaron una sola vez, volvieron 2 veces. Eso me hizo alzar la cabeza. ¿2 veces? Sí, tragó saliva. La segunda vez, su nuera trajo unos documentos con los que afirmaba tener autoridad temporal sobre los bienes familiares. Nuestro departamento legal los rechazó. Estaban incompletos. Posiblemente alterados. Posiblemente alterados. Escuché la voz de Harold en mi cabeza, la misma voz firme que usaba cuando arreglaba cosas rotas en casa. Ve despacio, Maggie. Mira de cerca. La verdad siempre deja huellas. Harold había dicho eso muchas veces a lo largo de nuestros 46 años juntos. Normalmente lo decía cuando desaparecía alguna cosa pequeña, o cuando la historia de un vecino no terminaba de cuadrar, o cuando Daniel contaba una de sus mentirijillas flojas de niño. En aquel entonces, las mentiras eran sobre lámparas rotas y zapatos embarrados.
Ahora, al parecer, eran sobre documentos legales y propiedades de hombres muertos. Asentí una vez. Lléveme a la caja. Mientras caminábamos por el pasillo silencioso, con el taconeo bajo de mis zapatos sobre el suelo pulido, sentí que avanzaba hacia dos lugares a la vez. La cámara acorazada delante de mí, y el largo y oscuro túnel de mi propio matrimonio detrás de mí. Harold y yo no fuimos perfectos. Ningún matrimonio lo es. Pero habíamos construido una vida ladrillo a ladrillo, entre despidos, abortos espontáneos, averías del coche, visitas al hospital y ese tipo de facturas que te hacen sentarte a la mesa de la cocina a medianoche con las manos cubriéndote la cara. Harold había sido mecánico la mayor parte de su vida, y después tuvo un pequeño taller de reparaciones a las afueras del pueblo. No era nada lujoso, pero nos daba de comer. Pagó la ropa escolar de Daniel, las cuotas del equipo infantil y los libros de la universidad. Mantuvo las luces encendidas. Daniel adoraba a su padre cuando era pequeño. Lo seguía hasta el garaje y se sentaba sobre un cubo puesto del revés, haciéndole 100 preguntas mientras Harold trabajaba. ¿Para qué sirve esta llave? ¿Por qué esa pieza brilla? ¿Los motores pueden oírnos? Harold se reía y contestaba a cada pregunta como si importara de verdad. Un niño que hace preguntas, solía decir, no crecerá para convertirse en un tonto. Pero en algún momento, algo cambió. O quizá, si soy sincera, Daniel fue cambiando poco a poco, y yo hice lo que hacen demasiadas madres. Seguí justificándolo, porque el amor puede volverse ciego cuando lleva el rostro de una madre. El señor Collins abrió la sala de la cámara acorazada y se hizo a un lado. Dentro había filas de pequeñas puertas metálicas, sencillas, frías y herméticas. Me condujo hasta una que estaba en el centro. Introdujo su llave y luego me entregó la mía, la que Harold me había hecho guardar al fondo de mi joyero para algún día. Siempre había odiado esa expresión, algún día. Cuando él la dijo, años atrás, sonaba lejana. Ahora me parecía cruel. Se me resbalaron los dedos cuando intenté meter la llave. Tómese su tiempo, dijo con amabilidad el señor Collins. La cerradura hizo clic. Sacó la caja metálica alargada y la colocó sobre una mesa privada en una pequeña habitación cercana. Luego cerró la puerta detrás de nosotros, dejándome en un silencio tan hondo que podía oír mi propio pulso. Abrí la tapa. Dentro no estaba lo que esperaba. Había papeles, sí, pero no solo papeles. Había un sobre marrón grueso con mi nombre escrito al frente con la letra de Harold. Había una memoria USB. Había una pequeña bolsita de terciopelo. Y debajo de todo eso había un segundo sobre con tinta roja en la parte delantera que decía: si Daniel o Vanessa intentan abrir esto sin Margaret, es que algo va muy mal. Me quedé mirando esas palabras hasta que la vista se me nubló. El señor Collins vio el sobre y dio un pequeño paso atrás. ¿Quiere que la deje sola? No, susurré. No, quédese. Porque de pronto no quería estar sola. Me temblaban las manos cuando cogí primero el sobre que llevaba mi nombre. La solapa ya se había aflojado con el paso del tiempo. Dentro había una carta. Mi queridísima Maggie, si estás leyendo esto, entonces yo ya no estoy, y lo siento por eso. Sé que odias que me prepare para lo peor, pero algunos hombres sienten la tormenta antes de que lleguen las nubes. Durante el último año he estado viendo cosas que me inquietaban profundamente. Quise creer que estaba equivocado. Recé para estar equivocado, pero si Daniel y Vanessa se apresuraron a llegar a esta caja antes que tú, entonces no estaba equivocado en absoluto. Un escalofrío helado me recorrió los brazos. Seguí leyendo. Hay cosas sobre las finanzas de nuestro hijo y la presión que Vanessa ejerce sobre el que tú no sabes del todo. Intenté protegerte porque tu corazón es blando y porque esperaba que Daniel entrara en razón, pero la esperanza no es lo mismo que la verdad. Dentro de esta caja hay pruebas de dinero sustraído, firmas copiadas y planes discutidos a nuestras espaldas. Si estoy en lo cierto, estaban esperando a que yo muriera para echarte de la casa y vender la propiedad del taller antes de que supieras lo que estaba pasando. Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. El señor Collins soltó un pequeño ruido de sobresalto. Señora Hayes. Levanté una mano para detenerlo. Tenía que seguir.
Las líneas siguientes eran peores. También creo que Daniel no comprende del todo lo que Vanessa ha hecho en su nombre. Él es culpable de debilidad, secretismo y codicia. Pero temo que ella lo haya empujado más lejos de lo que él imagina. Escucha con atención antes de actuar, pero actúa. No permitas que el silencio te entierre a mi lado. Una lágrima cayó sobre la página. Harold lo sabía. Lo sabía, y murió cargando con ese peso. Apreté la carta contra el pecho durante un segundo tembloroso, luego la dejé a un lado y tomé el segundo sobre, el de la tinta roja. Dentro había copias de registros de propiedades, extractos bancarios y correos electrónicos impresos. Aún no leí cada página, solo lo suficiente para sentir que la habitación se inclinaba a mi alrededor. Había referencias a la casa, nuestra casa, en la que Harold y yo habíamos vivido durante 38 años. Había documentos que mencionaban planes de transferencia, conversaciones sobre préstamos, un falso acuerdo de cuidados. Mi nombre aparecía escrito en lugares que yo nunca había firmado. Y entonces vi una frase en un correo impreso que me revolvió el estómago. Cuando Harold desaparezca, Margaret estará demasiado confundida para plantarnos cara. Supe que esa frase venía de Vanessa incluso antes de mirar la línea del remitente. Tenía su voz por todas partes, fría, pulcra, sonriendo mientras cortaba. Durante un segundo extraño, casi me reí. No porque tuviera gracia, sino porque a veces el dolor se vuelve tan agudo que se transforma en otra cosa. Confundida. Vanessa había confundido el duelo con debilidad. Ese iba a ser su primer error. El segundo error había sido intentar entrar en esa caja antes que yo. Me sequé la cara, me senté más erguida y seguí revisando los papeles. La memoria USB seguramente guardaba más cosas. La bolsita de terciopelo contenía la vieja alianza de oro de Harold, la que dejó de llevar cuando se le hincharon los dedos por la artritis. Debajo había una nota doblada. Maggie, guarda el anillo cerca de ti. La memoria es la llave. Si me pasa algo de repente, no confíes en lágrimas rápidas, papeles apresurados ni presiones familiares. Ve primero a ver a Laura Bennett. Ella lo sabe todo. Laura Bennett, nuestra antigua abogada de la familia. Se me cortó de nuevo la respiración. Harold no había recurrido a Laura en años, pero confiaba en ella más que en nadie. El señor Collins parecía preocupado ahora. ¿Quiere que llame a alguien por usted? Sí, dije. Mi voz sonaba distinta, más firme que en toda la mañana. Llámeme un taxi. Ni a mi hijo, ni a nadie de mi familia, solo un taxi. Él asintió de inmediato. Mientras salía para hacer la llamada, me quedé sentada sola en aquella habitación silenciosa con la carta de Harold en el regazo y la traición impresa extendida sobre la mesa como hiedra venenosa. Una parte de mí quería gritar. Otra parte quería ir directamente en coche a la casa de Daniel y restregarle cada página en la cara. Otra parte quería meterse en la cama, taparse con la manta hasta la cabeza y fingir que nada de esto era real. En lugar de eso, hice lo que a veces hacemos las mujeres mayores como yo cuando la vida nos derriba. Enderecé los hombros, me acomodé el cuello de la blusa y decidí que, si la gente quería tratarme como si ya estuviera enterrada, yo me encargaría de levantarme antes que nadie. En el taxi de vuelta a casa no dije nada. Solo miré por la ventanilla mientras el pueblo pasaba delante de mí, el restaurante donde a Harold le gustaba comer tarta, la farmacia donde comprábamos pastillas para la tos todos los inviernos, la gasolinera donde Daniel había trabajado después de clase. Cada esquina guardaba un recuerdo. Y ahora cada recuerdo se sentía magullado. Cuando llegué a casa, no entré enseguida. Me quedé en el porche, apretando el bolso contra el pecho, mirando la puerta principal de la casa en la que Harold había construido estanterías, pintado paredes, reído y rezado. Nadie iba a quitarme esa casa. Nadie iba a usar la muerte de mi marido como una escalera para pasar por encima de mi cuerpo. Dentro, las habitaciones estaban demasiado silenciosas. Preparé té con manos temblorosas, aunque apenas lo probé. Luego me senté a la mesa de la cocina y extendí solo 3 páginas del sobre, las suficientes para que la verdad fuera imposible de ignorar, pero no tantas como para ahogarme todavía en ella. Una página mostraba un borrador de acuerdo relacionado con mi casa.
Otra mostraba una copia de mi firma. Otra mostraba ese correo espantoso de Vanessa. Me quedé mirándolas hasta que el atardecer volvió dorada la cocina. Entonces, justo cuando alargaba la mano hacia el teléfono para llamar a Laura Bennett, oí una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Me quedé paralizada. Daniel nunca llamaba antes de entrar. Harold siempre había odiado eso. Usa el timbre, hijo. Un hombre no entra en casa ajena como un ladrón. La cerradura giró. La voz de Vanessa flotó hacia adentro antes de que la viera. Dulce, brillante y equivocada. Margaret, pensamos que quizá te sentirías sola. Luego Daniel entró detrás de ella con unas flores, y lo primero en lo que se posaron los ojos de Vanessa fue en el montón de papeles sobre mi mesa de la cocina. Su sonrisa desapareció, y en ese instante supe, sin la menor duda, que la verdadera guerra en mi familia acababa de empezar. La sonrisa de Vanessa se borró tan deprisa que fue como ver caer un telón en un escenario. Durante un segundo diminuto, ninguno de nosotros se movió. Daniel estaba detrás de ella, sosteniendo un ramo de lirios blancos envueltos en papel transparente, del tipo que la gente lleva cuando alguien muere y quiere parecer considerada sin saber muy bien qué decir. Se veía cansado, más viejo de lo que correspondía a sus 42 años, con los mismos ojos marrones de Harold, solo que los ojos de Harold siempre habían sido serenos. Los de Daniel parecían resbaladizos ahora, como si estuvieran buscando por la habitación el lugar más seguro donde posarse. Vanessa se recompuso primero. Siempre lo hacía. Vaya, dijo con ligereza, mirando los papeles sobre la mesa y luego a mí. Veo que estás ocupada. Crucé las manos sobre el regazo para que no viera cuánto deseaba arrebatarle esas páginas. Lo estaba. Daniel se aclaró la garganta. Mamá, te trajimos flores. Sí, dije, ya lo veo. Los lirios me parecían demasiado blancos, demasiado limpios, demasiado falsos. Harold los habría odiado. Siempre decía que los lirios olían a funerales y salas de espera. Vanessa avanzó más hacia la cocina como si la habitación le perteneciera. Es que nos preocupamos. No has contestado mucho, y después de todo lo ocurrido, pensamos que quizá no deberías estar sola esta noche. Ahí estaba otra vez, escondido bajo el azúcar, ese pequeño empujón suave. No deberías estar sola. Necesitas ayuda. Puede que no seas capaz de manejarlo. Sonaba cariñoso, si no sabías escuchar con atención. Miré a Daniel. Es un detalle. Aunque el momento es curioso. Sus dedos se tensaron alrededor de los tallos de las flores. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondí con voz calmada, que hoy pasé parte del día en el banco. Vanessa ni siquiera pestañeó al principio, pero vi cómo se tensaban los músculos de su cuello. A Daniel le cambió toda la cara. No mucho, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para que una esposa de 46 años y una madre de 42 supiera verlo. En el banco, repitió él. Sí, incliné la cabeza. En la caja de seguridad. El silencio que siguió fue tan rígido que parecía papel seco. Vanessa soltó una risita diminuta, demasiado rápida, demasiado ensayada. Ay, Margaret, esa cosa vieja. Seguro que Harold solo dejó allí formularios aburridos. Ah, ¿sí? Sonrió otra vez, pero sus ojos seguían afilados. Seguramente. Tomé la página superior de la mesa, no la peor, solo uno de los borradores sobre la propiedad, y observé con atención sus caras. Qué curioso, dije, porque encontré algo más interesante que formularios. Daniel dio un paso al frente. Mamá, quizá deberíamos sentarnos. No, dije, y esa sola palabra cayó con más fuerza de la que yo misma esperaba. Daniel se detuvo. Había pasado demasiados años suavizándole la vida. Caídas suaves, excusas suaves, consecuencias suaves. Una madre puede arruinar así a un hijo adulto sin proponérselo jamás. Harold solía decirme, Maggie, deja de acolcharle las paredes. Un día se va a estrellar contra la verdad y va a culpar a los demás por el golpe. Yo solía pensar que Harold era demasiado duro. Ahora ya no estaba tan segura. Vanessa dejó su bolso sobre la encimera. Margaret,
Te noto alterada. Quizá has entendido algo mal. Casi sonreí al oír eso. Ni siquiera sabía lo que yo había encontrado, y ya estaba preparándome mi propia confusión. He entendido bastante, dije. Daniel parecía atrapado, como un niño al que pillan con la mano en el tarro de las galletas sin saber si mentir o echarse a llorar. Mamá, lo que sea que hayas visto, puedo explicarlo. Oh, perfecto, dije, porque me encantaría escuchar una explicación. Abrió la boca, y volvió a cerrarla. Vanessa intervino antes de que él fracasara. Lo que Daniel quiere decir es que puede que hubiera documentos en marcha antes de que Harold muriera. Solo intentábamos ayudar. Su esposo estaba bajo mucha presión. Usted ya estaba sufriendo incluso antes de que él falleciera. Pensamos que sería prudente adelantar algunas cosas. La miré directamente. ¿Intentando entrar en la caja antes que yo? Eso sí la golpeó. Daniel levantó la cabeza de golpe. La postura perfecta de Vanessa se endureció. Así que no esperaban que el banco me lo hubiera contado. Vanessa tomó aire. ¿Revisó las grabaciones de seguridad? No, dije. El director del banco me las enseñó después de que preguntara quién había intentado entrar. Daniel se volvió hacia ella. Dijiste que no se lo contarían. Ella giró la cabeza hacia él con tanta brusquedad que casi me hizo estremecer, pero enseguida se recompuso y volvió a reír, esta vez más bajo. Daniel, por favor. Justamente por esto no queríamos alterar a tu madre. ¿Tu madre? Ya no, mamá. Tu madre. Un cambio pequeño, pero lleno de distancia. Me levanté despacio de la silla. Me dolían las rodillas, pero me erguí igual. Entonces vamos a aclararlo. Dime por qué fueron a ese banco. Dime por qué llevasteis documentos legales. Dime por qué mi firma aparece en papeles que yo nunca firmé. Y luego, Vanessa, dime por qué escribiste que, cuando Harold desapareciera, yo estaría demasiado confundida para enfrentarme a vosotros. Daniel emitió un sonido roto en la garganta. Vanessa no. Se quedó inmóvil, peligrosamente inmóvil, como hielo sobre un estanque. Durante un instante pensé que lo negaría. En vez de eso, dijo, ¿has leído mi correo? Estaba impreso en la caja de mi marido. Daniel dejó caer las flores. Chocaron contra el suelo con un crujido suave de papel y un golpe húmedo. Uno de los lirios se dobló hacia un lado, y sus pétalos blancos se magullaron contra la baldosa. Miró a Vanessa como si la viera por primera vez, y no le gustara lo que estaba viendo. Me dijiste que papá era un paranoico. Me dijiste que guardaba copias solo porque quería controlarlo todo. Vanessa se volvió hacia él, con voz baja y apremiante. Daniel, ahora no. No, dije yo. Ahora es exactamente el momento. El corazón me latía con tanta fuerza que lo oía en los oídos. Una parte de mí estaba aterrada. Otra parte se sentía extrañamente calmada, esa clase de calma que llega cuando el miedo arde el tiempo suficiente como para convertirse en rabia. Daniel se pasó las dos manos por la cara. Mamá, yo no lo sabía todo. Ahí estaba. No era inocencia, ni siquiera honestidad todavía. Solo el comienzo. ¿Cuánto sabías?, le pregunté. Miró al suelo. Íbamos mal de dinero. Vanessa saltó enseguida. Todo el mundo va mal de dinero. La ignoré. ¿Hasta qué punto? Daniel tragó saliva. Más de lo que te dije. Más de lo que le dije a papá. Eso no me sorprendió. Daniel siempre había ocultado las malas noticias hasta que se hacían lo bastante grandes como para derribar la puerta. ¿Cuándo empezó esto?, pregunté. Hace un año, dijo él. Vanessa soltó un suspiro dramático, como si todo aquello le resultara una molestia. El trabajo de consultoría de Daniel se ralentizó, las tarjetas de crédito se dispararon y la segunda hipoteca de nuestra casa se volvió difícil de sostener. Teníamos opciones para proteger a la familia, pero Harold se negó a escuchar. ¿Proteger a la familia?, repetí. Sí, dijo ella, y entonces la dulzura desapareció. Tú y Harold estabais sentados sobre bienes. Una casa totalmente pagada, la propiedad del taller, ahorros, una caja de seguridad llena de Dios sabe qué. Mientras tanto,
Vuestro hijo se estaba ahogando. Los buenos padres ayudan. Los buenos padres ayudan. Esa frase me habría hecho llorar en otro tiempo. Ahora me daba escalofríos. Harold había ayudado a Daniel más veces de las que puedo contar. Pequeños préstamos, consejos de negocio, facturas pagadas solo esta vez, cuotas escolares de los gemelos cubiertas cuando Daniel y Vanessa se habían pasado gastando una Navidad. La ayuda en nuestra familia se había convertido en una puerta abierta que nunca se permitía cerrar. Pero esto no era ayuda. Esto era hambre con la cara de la familia. Volví a mirar a Daniel. ¿Pensabas quitarme la casa? No, lo dijo demasiado rápido, con demasiada desesperación. Luego sus ojos se desviaron hacia Vanessa. Ahí vi la verdad. No en sus palabras, sino en el miedo que había detrás. Vanessa cruzó los brazos. Nadie te iba a quitar la casa. ¿Reestructurando las cosas falsificando mi firma? Eran borradores. ¿Diciéndole al banco que yo estaba enferma y confundida? Intentábamos evitar retrasos. La miré fijamente. El padre de tu marido apenas llevaba enterrado unos días. Ella se encogió de hombros con frialdad. La vida no se detiene porque la gente sea sentimental. Sentí que la habitación se inclinaba un segundo, no por debilidad, sino por el impacto. Hay gente que dice cosas crueles cuando está enfadada. Vanessa decía cosas crueles como quien lee el tiempo, con calma, como si fueran simples hechos. Daniel estaba horrorizado ahora. Vanessa. Pero a ella ya no le importaba. Había perdido la máscara, y cuando personas así la pierden, no se apresuran a recogerla. Señaló los papeles sobre la mesa. Dejemos de fingir, Margaret. Harold nunca confió en nosotros. Lo acaparaba todo. Actuaba como si vosotros dos fuerais las únicas personas que importaban. Mantuvo a Daniel atado a la culpa durante años. Y sí, fuimos al banco porque sabíamos que había escondido algo que podía salvarnos o destruirnos. Su voz se afiló en esas últimas palabras. Eso captó mi atención. ¿Destruiros? Pregunté. Ella comprendió demasiado tarde que había dicho de más. Daniel la miró. ¿Qué significa eso? Nada, dijo. No sonó a nada. Se volvió hacia él, y ahora la pelea entre ambos se estaba derramando por la habitación quisieran o no. Significa que tu padre guardaba registros de todos. Significa que nos vigilaba. Significa que no solo desconfiaba de mí, Daniel. Estaba preparando un caso. Un caso. Esa palabra quedó suspendida en el aire, pesada. ¿Contra ellos? ¿O quizá contra ella? Mi mente volvió a la carta de Harold. Dinero sustraído, firmas copiadas, planes hablados a nuestras espaldas. Y luego aquella frase. Creo que Daniel no comprende del todo lo que Vanessa ha hecho en su nombre. Un pensamiento helado me recorrió por dentro. Harold no solo me había estado protegiendo a mí, también había estado protegiendo a Daniel de su propia esposa. Aún no lo dije. Solo observé. Daniel dio un paso vacilante hacia atrás, alejándose de Vanessa. ¿Qué caso? Ella lo miró con irritación abierta, como si su confusión le aburriera. Deja de actuar como si esto te sorprendiera. Tu padre rastreó las transferencias, la cuenta del taller, la línea de crédito temporal, el préstamo del negocio. Daniel la miró fijamente. Me dijiste que el préstamo del negocio era legal. Que iba a ser algo temporal. Mi voz salió plana. ¿Qué préstamo del negocio? Ninguno de los dos respondió enseguida. Así que lo pregunté más alto. ¿Qué préstamo del negocio? El rostro de Daniel se descompuso. Mamá. Vanessa habló en su lugar, porque por supuesto que lo hizo. Usamos la propiedad del taller como garantía. Sentí que algo dentro de mí se volvía frío y duro. El taller de reparaciones de Harold. Ese pequeño edificio de ladrillo en Ewater Road, con el letrero azul descolorido y la campanilla sobre la puerta de la oficina. No teníais ningún derecho, susurré. Se suponía que iba a estar cubierto antes de que nadie lo notara. Nadie, dije. ¿Te refieres a Harold o a mí? Daniel por fin me miró de frente, y vi lágrimas acumuladas en sus ojos.
Lágrimas de verdad, lágrimas débiles, lágrimas tardías. Papá lo descubrió hace 3 meses. Cerré los ojos durante un segundo. 3 meses. Harold lo había sabido durante 3 meses y no me había dicho nada. Lo había llevado él solo, había preparado su trampa en silencio, reunido sus pruebas y esperado. Quizá porque esperaba que Daniel confesara. Quizá porque no quería romperme el corazón antes de que fuera necesario. Cuando abrí los ojos otra vez, Vanessa estaba extendiendo la mano hacia los papeles de la mesa. Me moví más rápido de lo que esperaba. Los agarré antes que ella y di un paso atrás. No toques eso. Su voz se volvió afilada como el cristal. Esos papeles tratan asuntos de familia. Sí, dije, de la mía. Daniel miraba de uno a otro con desesperación. Mamá, por favor, deja que te explique lo del préstamo. Empezó siendo poco. Pensé que podía arreglarlo. Vanessa dijo que podíamos mover algunas cosas, y luego devolverlo después de la venta de la propiedad de su primo, pero esa venta se cayó, y después los intereses se acumularon, y papá encontró un correo, y entonces dejó de... ¿Y qué?, pregunté. Parecía enfermo, y entonces dijo que iba a cambiar su testamento. Eso dejó la habitación en un silencio total. Vanessa levantó la barbilla. Sabía que yo acababa de enterarme de algo nuevo. ¿Cambiarlo cómo?, pregunté. Daniel no respondió. Vanessa sí. Dijo que, si a él le pasaba algo, tú lo controlarías todo, cada propiedad, cada cuenta que él pudiera proteger. Dijo que Daniel no recibiría nada directamente hasta que demostrara que podía comportarse como un hombre y no como un niño. Se me cerró la garganta. Eso sonaba exactamente a Harold. Cruel para algunos, quizá, pero para mí sonaba al último acto desesperado de un padre que ya no tenía formas más suaves de salvar a su hijo. Daniel susurró, me llamó débil. ¿Y lo eras?, pregunté. Me miró. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no se escondió. Sí. Esa palabra dolió porque era verdad y porque llegaba demasiado tarde. Vanessa bufó. Esto es ridículo. No vamos a quedarnos en una cocina fingiendo que Harold era un santo. Nos controlaba a todos, incluso desde la tumba. No, dije en voz baja. Desde la tumba, dijo la verdad. Ella soltó una risa amarga y corta. ¿Crees que conoces la verdad porque encontraste una carpeta? No tienes ni idea del lío en el que está metido Daniel. Eso importó, no porque me diera pena ella, sino porque la verdad suele escaparse cuando la gente tiene miedo. ¿Qué clase de lío?, pregunté otra vez. Había dicho demasiado. Daniel se puso pálido. Vanessa. Ella apretó la mandíbula. Yo tomé aire despacio. ¿Lío con quién? No hubo respuesta. Entonces, desde fuera, unos faros cruzaron mi ventana delantera. Se oyó cerrarse la puerta de un coche. Y luego otra más. Daniel se volvió hacia el sonido como si le hubieran golpeado. El rostro de Vanessa perdió el color por primera vez desde que había entrado. Se me encogió el pecho. ¿Quién es? Ninguno de los dos se movió. Entonces alguien golpeó la puerta principal con tanta fuerza que el marco vibró. No fue un golpe educado, ni el toquecito de un vecino. Fue una serie de golpes cargados de impaciencia y amenaza. Daniel susurró, «Oh, no». Vanessa se giró hacia él, con la furia y el pánico chocando en su cara. «Dijiste que no vendrían aquí». ¿Ellos? Sentí que se me erizaba hasta el último vello de los brazos. Los golpes sonaron otra vez, más fuertes esta vez, y la voz de un hombre retumbó a través de la madera. «Daniel Mercer, abre esta puerta. Sabemos que estás ahí dentro». Miré a mi hijo y a mi nuera, y comprendí en un destello aterrador que todo el desastre que arrastraban detrás de ellos estaba ahora en mi porche, y por fin había encontrado mi casa. Los golpes en la puerta principal sacudieron todo el pasillo. Durante un segundo, ninguno respiró. Daniel tenía la cara de un hombre cuya peor pesadilla acababa de pronunciar su nombre en voz alta. Vanessa, que había entrado en mi cocina como si fuera dueña del mundo, ahora parecía que el mundo se hubiera abierto bajo sus pies. Yo me quedé entre ellos y la mesa,
con los papeles de Harold apretados en la mano y el corazón golpeándome las costillas con tanta fuerza que dolía. Los golpes volvieron. «Daniel Mercer», gritó el hombre desde fuera. «Puedes esconderte de las llamadas. Puedes esconderte de las cartas. Pero no puedes esconderte de esto». Me giré hacia mi hijo. «¿Quién es?». Los labios de Daniel se movieron, pero no salió ningún sonido. Vanessa respondió primero, como siempre hacía cuando él se venía abajo. «No abras la puerta». La miré. «Eso no es una respuesta». Otro golpe seco hizo temblar el pomo. «Daniel», ladró el hombre. «Abre ahora». Mi voz salió más cortante de lo que pensaba. «¿Quién es?». Daniel por fin habló, muy bajito. «Un cobrador de deudas». Me quedé mirándolo. No porque no entendiera esas palabras, sino porque las entendía demasiado bien. «Un cobrador de deudas», repetí. Vanessa intervino. «No exactamente». La puerta volvió a temblar. «Entonces exactamente qué», espeté. Daniel se pasó las dos manos por la cara. «Mamá, por favor, mantén la calma». «Mantener la calma», dije. «Un desconocido está golpeando mi puerta por la noche, gritando tu nombre, ¿y quieres que mantenga la calma?». Se veía avergonzado. Bien. La vergüenza llegaba tarde, pero al menos era algo. Vanessa dio un paso rápido hacia el pasillo y bajó la voz. «No tenemos tiempo para esto. Dile que se vaya». Solté una risa corta y llena de rabia que me sorprendió hasta a mí. «Que le diga que se vaya. Esta es mi casa. No voy a esconderme en ella por vuestra culpa». Ella se volvió hacia mí. «No entiendes lo grave que es esto. Entonces explícamelo». Abrió la boca, la cerró, y volvió a mirar a Daniel con una culpa descarada. «Esto es lo que pasa cuando entras en pánico». «Yo entré en pánico», le soltó él. «Tú fuiste la que dijo que podíamos arreglarlo». Sus susurros ahora tenían dientes. Cualquier imagen de equipo unido que alguna vez hubieran tenido se estaba rompiendo por completo, allí mismo, en mi cocina. Los golpes volvieron, seguidos de una segunda voz, más fría que la primera. «Señor Mercer, tenemos documentación legal y una orden de recuperación. Abra la puerta». Orden de recuperación. Había escuchado suficientes palabras duras en mi vida como para saber cuando un problema ya había pasado de los gritos simples. Di un paso hacia el pasillo. Vanessa me agarró de la muñeca. No. El descaro de esa mujer. Bajé la vista hacia su mano hasta que me soltó. «No me agarres en mi propia casa», dije. Luego caminé directamente hasta la puerta principal. Detrás de mí, Daniel susurró: «Mamá, espera». No lo hice. Dejé puesta la cadena y abrí la puerta solo unos centímetros. El aire frío de la noche se coló dentro. Dos hombres estaban en mi porche con abrigos oscuros. Uno era ancho, de cara rojiza, con una carpeta bajo el brazo. El otro era alto y delgado, llevaba un maletín de cuero y esa clase de quietud que hace que te fíes menos, no más. «Sí», dije. El de cara rojiza se inclinó hacia adelante intentando ver detrás de mí. «Buscamos a Daniel Mercer. Ha encontrado a Margaret Hayes», dije. «¿Y ustedes quiénes son?». Levantó una placa demasiado deprisa para que pudiera verla bien. «Me llamo Roy Benson. Este es el señor Pique. Estamos aquí por una obligación comercial pendiente». «¿Obligación comercial?». Sonaba más limpio que los golpes en mi puerta. «Mi hijo no vive aquí», dije. Entonces habló el señor Pique. Su voz era suave y medida. «Señora Hayes, tenemos motivos para creer que está dentro». Lo miré fijamente. «¿Y si lo está?». Sonrió apenas, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Entonces agradeceríamos poder hablar con él». Detrás de mí podía sentir a Daniel y a Vanessa inmóviles y en silencio. Cobardes los dos, escondiéndose detrás de una anciana y de la casa de su marido muerto. Mantuve la mano en la puerta. ¿Hablar de qué? El señor Benson abrió la carpeta. De un préstamo garantizado, un impago, tergiversación de la garantía, plazos incumplidos, promesas rotas, ese tipo de cosas.
Se me hundió el estómago. Garantía. La propiedad del taller. Harold había tenido razón. No dejé que se me notara en la cara. Pueden enviar sus reclamaciones por correo, dije. Los ojos del señor Pique se afilaron. Ya lo hicimos, repetidas veces. Luego bajó un poco la voz. Señora Hayes, sería mejor para todos que esto se mantuviera en silencio. Esa frase volvió el aire todavía más frío. Silencio. Esa palabra había destrozado a más familias que los gritos. En el silencio es donde crecen las mentiras. En el silencio es donde se esconden los débiles. En el silencio es donde la gente decente se convence de esperar un día más. Harold había escrito: no permitas que el silencio te entierre a mi lado. Levanté la barbilla. No hay nada silencioso en esta noche. El señor Benson soltó un pequeño suspiro impaciente. Señora, con todo respeto, si su hijo está ahí dentro, tiene que afrontar esto. La cantidad adeudada ha aumentado. Nuestros clientes han tenido más que paciencia. ¿Clientes? No banco. No agente judicial. ¿Clientes? Me guardé ese detalle. ¿Y quiénes son sus clientes?, pregunté. El señor Pique sonrió otra vez, fino como un hilo. Personas que esperan recuperar su dinero. Eso tampoco era una respuesta. Antes de que pudiera contestar, Daniel gritó desde detrás de mí. Mamá, cierra la puerta. Su voz tenía la misma grieta de miedo que yo recordaba de cuando tenía 8 años y tiró una estantería en el taller de Harold. En aquel entonces tenía miedo de tarros rotos y de decepcionar a su padre. Ahora tenía miedo de hombres en un porche y de lo que fuera que hubiera firmado. El señor Benson lo oyó. Toda su cara se iluminó con una satisfacción desagradable. Ahí está. Metió el pie en la parte de abajo de la puerta antes de que yo pudiera cerrarla. La sangre se me calentó al instante. Quite el pie de ahí, dije. El señor Pique levantó una mano. No hace falta eso, Roy. Pero Roy Benson no se movió. Detrás de mí, Daniel dijo: por favor, solo diles que no estoy aquí. Giré despacio la cabeza y lo miré. Solo diles que no estoy aquí. Un hombre adulto, mi hijo, de pie en el pasillo de la casa de su padre muerto, pidiéndole a su madre que mintiera por él. Algo dentro de mí se endureció. Volví a mirar al porche. Quite el pie de mi puerta. El señor Benson no lo hizo. Así que alcé la voz, clara y firme, como no la había usado en años. Quite el pie ahora mismo o llamaré a la policía y diré que 2 hombres están intentando entrar a la fuerza en mi casa. Eso sí funcionó. Retiró el pie mascullando una maldición. El señor Pique le lanzó una mirada de advertencia y luego volvió a mirarme. Señora Hayes, nadie quiere montar una escena. Deberían haber pensado en eso antes de golpear mi puerta como matones, dije. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Metió la mano en el maletín y sacó un papel doblado. Entonces quizá acepte esto. Es una notificación formal. El señor Mercer tiene 48 horas para responder antes de que comiencen otras acciones. No lo cogí enseguida. ¿Qué tipo de acciones? Sostuvo mi mirada. Recuperación de activos. Por fin tomé el papel. El nombre de arriba no me decía nada, pero la cantidad que aparecía a mitad de la página me aflojó las rodillas. Era muchísimo más de lo que esperaba, muchísimo más que unas cuantas tarjetas de crédito impagadas, muchísimo más que una segunda hipoteca. Daniel debía más de $200.000. Mis dedos apretaron el papel. El señor Pique vio que lo había leído. Le aconsejamos encarecidamente que cooperen. Luego hizo una leve inclinación de cabeza, se dio la vuelta y bajó los escalones del porche. Benson lo siguió después de lanzarle una última mirada hostil a la rendija de la puerta. Cerré de golpe y eché la llave. Entonces la casa quedó en silencio. No un silencio en paz, sino el peor, ese en el que cualquier sonido pequeño se vuelve demasiado fuerte. El reloj de la pared, el zumbido del frigorífico, la respiración temblorosa de la gente que sabe que ya no puede seguir fingiendo. Me di la vuelta. Daniel miraba al suelo. Vanessa tenía los brazos cruzados, como si todavía tuviera derecho a ponerse a la defensiva.
Levanté la notificación. $200.000. Nadie respondió. $200.000. Repetí más alto. Daniel se estremeció. No se suponía que llegara a tanto. Casi me reí de pura incredulidad. Las cosas que no se supone que pasen no caen del cielo, Daniel. Pasan porque la gente sigue haciendo estupideces mientras miente sobre ellas. Los ojos de Vanessa brillaron. Eso no es justo. La miré fijamente. ¿Justo? Falsificaste papeles con mi nombre. Eran borradores. Intentaste entrar en la caja de mi marido a mis espaldas. Estábamos desesperados. Pusisteis en riesgo el taller. Pensábamos arreglarlo. Cada respuesta suya era un empujón para alejarse de la culpa y acercarse a las excusas. Yo ya estaba cansada de las excusas. Daniel se dejó caer en una de las sillas de la cocina y se tapó la cara. Mamá, yo no sabía que había llegado a ese punto. Vanessa se volvió hacia él de golpe. Porque nunca quisiste saberlo. Solo querías que yo lo llevara. ¿Que lo llevara? Qué frase tan venenosa. No resolverlo. No afrontarlo. Llevarlo. Miré a Daniel. Empieza por el principio. Todo. Sin mentiras. Sin protegerla a ella. Sin protegerte a ti mismo ahora. Por una vez, Vanessa no lo interrumpió. Tal vez estaba demasiado furiosa. Tal vez se había dado cuenta de que ya había hablado demasiado. Tal vez estaba decidiendo qué versión de la verdad la salvaría mejor. Daniel bajó las manos despacio. Empezó con mi empresa, dijo. Hace 2 años perdimos 3 clientes grandes en 6 meses. Yo seguía pensando que la situación iba a remontar. Le dije a Vanessa que era algo temporal. Primero usamos los ahorros, luego las tarjetas, luego la hipoteca. No dije nada. Lo dejé seguir. Después ella dijo que podíamos usar dinero privado a corto plazo, solo para ponernos al día. Tenía un amigo que conocía a alguien. Vanessa puso los ojos en blanco. Un prestamista legítimo. Pero él la ignoró. Al principio fueron 40.000. Luego añadieron comisiones, luego intereses. Incumplí un plazo, luego otro. Me ofrecieron refinanciarlo. Vanessa dijo que eso nos compraría tiempo. Se me erizó la piel. Dinero privado, refinanciaciones, plazos, hombres en porches. Esto no era un simple problema con un banco. Era esa clase de problema que entra sonriendo y se va dejando marcas de mordida. ¿Y el taller? Pregunté. Daniel tragó con fuerza. Les dije que tenía acceso a una propiedad familiar futura. Propiedad familiar futura. Como si Harold y yo ya estuviéramos muertos. Cerré los ojos un segundo. Cuando tu padre se enteró, dije, ¿qué fue exactamente lo que descubrió? Daniel volvió a ponerse pálido. Una cadena de correos. Algunos registros de propiedades. Vio las notas de Vanessa sobre mover activos antes de decírtelo. La miré. ¿Mover activos? Ella levantó la barbilla. Estaba protegiendo a mi marido. No, dije en voz baja. Te estabas alimentando de él. Eso sí la golpeó. Por primera vez, algo cruel y desnudo apareció en su rostro. Qué fácil te resulta decirlo a ti. Ni tú ni Harold respetasteis nunca nuestro matrimonio. Siempre pensasteis que Daniel os pertenecía. Negué con la cabeza. Daniel pertenece a sus decisiones. Daniel dejó escapar un pequeño sonido roto. Bien. A veces la verdad tiene que doler. Me senté despacio frente a él. Mi rabia seguía allí, pero debajo de ella también empezaba a moverse el dolor, pesado y antiguo. Miré a mi hijo y vi todas sus edades a la vez. El bebé que me agarraba el dedo, el niño del colegio con las rodillas raspadas, el universitario demasiado orgulloso para pedir ayuda, el hombre adulto que ahora se ahogaba en miedo y deudas porque seguía eligiendo la mentira más fácil en lugar de la verdad más dura. ¿Qué más? Pregunté. Se quedó mirando la mesa. ¿Qué más, Daniel? Su voz cayó a un susurro. Hay más de un prestamista. La habitación pareció encogerse. ¿Cuántos? No dijo nada. Vanessa respondió. 3.
Me giré hacia ella. Hablaba ya sin dulzura, como si se le hubiera acabado para siempre. 3 grupos. El primero debía cubrir al segundo. El segundo debía ganar tiempo con el primero. El tercero era para el papeleo legal y un pago puente. Casi no entendía lo que estaba oyendo, porque era tan estúpido, tan temerario, tan increíblemente cruel con cualquiera que estuviera vinculado a ello. Amontonaste deuda sobre deuda sobre deuda, dije. Sí, respondió, como si estuviera admitiendo que se olvidó de comprar leche. Daniel susurró. Pensé que podría arreglarlo antes de que papá lo supiera. Pero lo supo, dije. Daniel asintió. Y entonces cambió su testamento. Otro asentimiento. ¿Y luego qué? Apretó los ojos. Y entonces Vanessa se enfadó. Eso hizo que volviera a mirarla. No lo negó. De hecho, se encogió de hombros. Claro que me enfadé. Harold iba a dejarnos fuera y a dejar a Daniel sin nada. Sin nada, dije. ¿Quieres decir sin nada fácil? Ella se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que es construir una vida y darte cuenta de que tus suegros prefieren verte hundirte antes que ayudarte? Yo también me incliné hacia adelante. ¿Sabes lo que es enterrar a tu marido y descubrir que tu hijo y su esposa estaban esperando turno para despojarte de tu vida antes de que se secaran las flores de su tumba? Ella apartó la mirada primero. Eso importó. La cocina volvió a quedar en silencio. Después de un largo momento, me levanté y fui hasta la encimera para servirme agua en un vaso. Me temblaban las manos, pero logré mantenerlas lo bastante firmes. Volví con el vaso y lo dejé delante de Daniel. Él levantó la vista sorprendido. «Bebe», dije. Y lo hizo, porque por mucho que hubiera hecho, seguía siendo mi hijo, y las madres estamos malditas de ese modo. Podemos despreciar en lo que se convierte en nuestros hijos y aún así fijarnos en que tienen los labios secos. Vanessa también se dio cuenta. Soltó una risita amarga. Claro, todavía lo tratas como a un niño. Me giré hacia ella tan rápido que las patas de la silla rasparon el suelo. No confundas misericordia con ceguera. Ella también se puso en pie. Y tú no confundas rabia con poder. Tienes papeles, muy bien. Tienes cartas viejas, muy bien. Pero a esos hombres de fuera no les importa el dolor familiar. Les importa el dinero. Y si Daniel cae, caemos todos. Todos. Ahí estaba otra vez. Su truco favorito. Atarse a los demás para que su culpa parezca algo compartido, como el mal tiempo, y no una elección personal. Negué con la cabeza. No, no todos. Tú elegiste esto. Daniel te siguió hasta aquí. Harold intentó impedirlo. Y yo soy la que está de pie entre los restos. Ella alargó la mano hacia su bolso. Entonces quizá deberías decidir si quieres quedarte sola. Esa frase sonó mal. No dramática, no emocional. Amenazante. Yo lo oí. Daniel también. Levantó la vista de golpe. ¿Qué significa eso?, pregunté. Vanessa metió la mano en el bolso y sacó el teléfono. Significa que todavía no sabes todo lo que Harold te ocultó. Se me oprimió el pecho. Tocó la pantalla y luego me la mostró. Era una foto. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Un hombre sentado en un coche, chaqueta oscura, cabello gris, de perfil. Luego todo mi cuerpo se quedó helado. Harold. Mi Harold. Vivo en la imagen. Vivo y hablando con una mujer a través de una ventanilla bajada. Una mujer que yo conocía. Laura Bennett, nuestra antigua abogada de la familia. Le arranqué el teléfono y me quedé mirando la fecha en una esquina. 5 días antes de que Harold muriera. Levanté la mirada despacio. ¿Por qué tienes esto? Vanessa sonrió entonces, pequeña, cruel y triunfante. Porque tu marido no solo estaba cambiando su testamento, estaba planeando algo mucho más grande. Algo que nunca te contó. Se me secó la boca. ¿Más grande, qué? Recuperó su teléfono y lo guardó en el bolso. Pregúntaselo a Laura. Daniel se puso en pie tan deprisa que su silla cayó hacia atrás. Vanessa, basta. Pero ella ya retrocedía hacia el pasillo.
No, dije, no puedes soltar eso y marcharte. Puso la mano en el pomo de la puerta. Querías la verdad, Margaret. Pues ve a buscar el resto. Luego abrió la puerta y salió a la noche. Daniel fue corriendo detrás de ella. Vanessa. Yo la seguí hasta el porche justo a tiempo para verla apresurarse hacia su coche, aparcado junto a la acera, con los tacones repicando sobre el asfalto mientras Daniel corría detrás. Tiró de la puerta del conductor y la abrió. Él la sujetó del brazo. ¿Qué plan más grande? ¿De qué estás hablando? Ella se volvió hacia él, furiosa de verdad. Estoy hablando de la parte que tu padre nunca le contó a tu santa madre. La parte que demuestra que estaba dispuesto a enterrarnos a los dos. Daniel se quedó pálido. ¿Qué hizo? Ella soltó una risa salvaje y entrecortada. Busca a Laura. Ella tiene el resto. Luego se soltó de un tirón, se metió en el coche y dio un portazo. Daniel golpeó una vez la ventanilla. Vanessa. Ella dio marcha atrás tan rápido que los neumáticos chirriaron. Salió disparada calle abajo y desapareció en la oscuridad. Daniel se quedó en mitad de la calle mirando cómo se iba. Yo permanecí en el porche, con una mano apoyada en el poste para no caerme, los papeles de Harold apretados bajo el brazo, y la cabeza dando vueltas alrededor de aquella foto y de sus palabras. Pregúntale a Laura. Busca a Laura. Ella tiene el resto. Entonces Daniel se volvió hacia mí, con la cara blanca como el papel, y dijo lo único que yo no estaba preparada para oír. Mamá, si papá se lo contó todo a Laura, entonces puede que supiera por qué fallaron sus frenos. Y así, de golpe, la muerte de mi marido dejó de ser la única tragedia de mi familia. También podía ser el centro del crimen. Las rodillas casi me fallaron en el porche. Por un momento, de verdad pensé que había oído mal a mi hijo. El aire de la noche se sentía demasiado fino, como si ya no quedara suficiente para sostener las palabras que colgaban entre nosotros. Daniel, dije muy despacio. ¿Qué acabas de decir? Tenía la cara destrozada. El rostro se le había vuelto gris, y le temblaban tanto las manos que tuvo que cerrarlas en puños. Subió los escalones del porche como un hombre que camina hacia un juez, no hacia su madre. Dije, susurró, que papá puede que supiera por qué fallaron sus frenos. El mundo pareció reducirse a esa única frase. La cara de Harold cruzó mi mente. Su sonrisa cansada en el hospital, los moratones del accidente, las máquinas, el médico pronunciando la palabra accidente con esa voz cuidadosa que usa la gente cuando cree que las palabras suaves pueden volver más amable una verdad dura. Accidente. Esa palabra nos había sostenido durante el funeral. Esa palabra se había sentado a mi lado por las noches. Esa palabra me había ayudado a sobrevivir. Ahora se sentía rajada por la mitad. Volví a entrar en la casa porque de pronto no podía seguir un segundo más ahí fuera. Daniel me siguió y cerró la puerta. La cocina se veía igual que antes. La misma mesa, la misma taza de té, los mismos papeles, pero ya nada dentro de ella parecía normal. Me giré hacia él. Explícamelo todo ahora mismo. Tragó saliva con fuerza y asintió. No quise decírtelo antes porque no estaba seguro. Luego, cuando papá murió, Vanessa me dijo que me callara. Dijo que el dolor hace que la gente imagine cosas. Dijo que, si lo mencionaba, te derrumbarías. La voz se le quebró en esas últimas palabras. Casi me reí de puro dolor. Derrumbarme, dije. Enterré a mi marido. Vi cómo mi familia se pudría a mi alrededor y aún así me levanté cada mañana. No me digas lo que puedo soportar. Bajó la mirada. Lo sé. No, dije. Eso lo estás empezando a aprender ahora. Volvió a dejarse caer en la silla, y esta vez yo seguí de pie. Lo necesitaba. Necesitaba altura. Necesitaba sentir los pies bajo mí. Empezó una semana antes del accidente, dijo. Papá me llamó al taller después de cerrar. Sonaba extraño. No exactamente enfadado, sino acabado, como si por fin hubiera chocado contra un muro. Eso también sonaba a Harold. ¿Qué pasó?, pregunté. Tenía registros impresos sobre el escritorio, registros de préstamos, búsquedas de propiedades, copias de correos.
Sabía lo de los prestamistas, y sabía que Vanessa estaba presionando para mover cosas a un fideicomiso o a una estructura de gestión temporal después de que él muriera. La rabia que me atravesó en ese instante fue tan intensa que se sentía limpia. Ella había hecho planes alrededor de su muerte mientras él seguía vivo. Me agarré al respaldo de la silla para mantener firme la voz. ¿Y qué dijo tu padre? Daniel miró la mesa. Dijo que me estaba comportando como un cobarde. Dijo que las deudas se pueden reparar, pero que el carácter es más difícil de arreglar con cada año que pasas mintiendo. Eso era Harold por completo. Duro, directo y cortando hasta el hueso. Me dijo que iba a cambiar el testamento. Daniel siguió hablando. Dijo que tú ibas a controlarlo todo y que iba a poner la casa y el taller donde Vanessa no pudiera tocarlos. Dijo que, si yo quería un futuro, tendría que ganármelo de forma honrada. Se me cerró la garganta. Harold me había estado protegiendo. Y quizá, a su manera brusca, también estaba protegiendo a Daniel. ¿Y luego qué?, pregunté. Daniel se frotó la frente. Luego Vanessa se enteró de que nos habíamos visto. No sé cómo. Siempre parecía enterarse de todo. Quizá por mi teléfono, quizá por correos, quizá porque me vigilaba tanto que dejé de saber lo que había dicho en voz alta. Esa parte me la creí de inmediato. La gente como Vanessa no siempre necesita puertas cerradas ni contraseñas secretas. Se entrenan sobre la debilidad. Aprenden dónde apretar, cuándo sonreír, cuándo asustar, cuándo llorar. Se puso furiosa, dijo él. No al principio a gritos, sino en voz baja. Eso era peor. No dejaba de decir que tu padre estaba intentando destruirnos. Dijo que, si lo blindaba todo, los prestamistas apretarían más fuerte. Dijo que nuestra única oportunidad era adelantarnos a él. Adelantarnos a él, repetí. Daniel asintió con tristeza. Quería que volviera a ver a papá y le hiciera cambiar de idea, que le pidiera un préstamo más, que lograra que firmara algo temporal. Yo dije que no. Te juro que dije que no. Le creía cuando decía que había dicho que no. También creía que su no había durado lo suficiente. ¿Qué pasó el día del accidente?, pregunté. Se veía enfermo. Papá me llamó esa mañana. Cada pequeño nervio de mi cuerpo escuchó. Dijo que había dejado un paquete con Laura Bennett. Dijo que, si le pasaba algo, ella sabría qué hacer. Yo pensé que solo estaba siendo dramático. Papá siempre se ponía intenso cuando creía que la familia se estaba deshaciendo. La familia se estaba deshaciendo. Una frase tan pequeña para una ruina tan grande. También dijo otra cosa, continuó Daniel. ¿Qué? Dijo que había revisado la camioneta y que la línea de freno se veía mal. Dejé de respirar un segundo. Mal. No rota por casualidad. Mal. Daniel asintió despacio. No lo dijo como una acusación. Lo dijo como un rompecabezas, como si todavía no estuviera listo para creerlo. Me preguntó si yo había conducido la camioneta últimamente. Le dije que no. Luego me preguntó si Vanessa había tenido acceso a las llaves del taller cuando llevó el almuerzo 2 días antes. Las manos se me quedaron heladas. ¿Acceso a las llaves? ¿Del taller? Al final me senté, porque de pronto necesitaba la silla. ¿Qué le respondiste? Que había cogido prestado mi llavero a principios de esa semana. La voz se le hizo más pequeña. Dijo que necesitaba la llave de mi coche porque la suya estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Entonces no le di importancia. Claro que no. Harold veía patrones. Daniel veía momentos. Ese era parte del problema. La vida castiga a la gente que nunca se aleja lo suficiente para ver el cuadro completo. Me apreté una mano contra el pecho. ¿Harold dijo que pensaba que Vanessa lo había hecho? No, respondió Daniel muy rápido. Dijo que iba a hacer revisar otra vez la camioneta antes de conducirla lejos. Me pidió que no le mencionara la llamada a nadie hasta que entendiera que estaba viendo. Lo miré fijamente. Pero la condujo de todos modos. Daniel parecía a punto de llorar. Sí. Harold fue en coche a la ciudad esa misma tarde. El accidente ocurrió en la vieja carretera del condado, cerca del puente de Miller.
La policía dijo que perdió el control. El informe del mecánico mencionó un fallo en los frenos compatible con daños en la línea. En aquel momento, sonó a mala suerte. Vehículo viejo, piezas gastadas, una coincidencia triste. Ahora sonaba como una puerta abriéndose a la oscuridad. ¿Por qué no me contaste esto después de que muriera?, pregunté. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Porque tenía miedo. Porque no sabía si significaba algo. Porque Vanessa dijo que destruiría lo poco que quedaba de ti si empezaba a acusar a la gente sin pruebas. Me eché hacia atrás y cerré los ojos un momento. Ahí estaba otra vez. El silencio. La enfermedad de la familia. Aquello contra lo que Harold había advertido. Cuando abrí los ojos, Daniel me estaba mirando como un niño pequeño, esperando ver si el castigo o la misericordia llegarían primero. Merecía ambas cosas. En lugar de eso, hice la pregunta que había estado creciendo dentro de mí desde el porche. ¿Crees que Vanessa tuvo algo que ver con los frenos de tu padre? Parecía destrozado. No lo sé, susurró. No quería pensar eso. Todavía no quiero. Pero después de esta noche, después de esa foto, después de lo que dijo, no dejo de oír la voz de papá en mi cabeza. ¿Qué voz? Daniel me miró, y las lágrimas le resbalaron por la cara. Dijo, hijo, el peligro no es solo la deuda. Es lo que la gente asustada decide que está dispuesta a hacer. Eso también sonaba exactamente a Harold. Me levanté y empecé a recoger la cocina porque no podía quedarme sentada con esa frase. Harold había sospechado algo antes de morir. Había dejado pruebas en el banco. Había confiado en Laura, y Vanessa acababa de blandirme una foto delante de la cara como si fuera un cuchillo, retándome a descubrir más. Lo cual significaba una de dos cosas. O estaba fanfarroneando, o creía que la verdad me haría suficiente daño como para dejarme desequilibrada. Las dos posibilidades me enfurecían aún más. Dejé de recoger. Vamos a llamar a Laura. Daniel parpadeó. ¿Ahora? Sí, ahora. Es tarde. También lo es la verdad. Encontré el número de Laura Bennett en una vieja libreta de direcciones que Harold guardaba junto al teléfono. Los dedos solo me temblaron una vez antes de dominarlos. Marqué y me llevé el teléfono a la oreja. Sonó 4 veces. Luego Laura contestó, con voz soñolienta y cansada. ¿Hola? Laura, soy Margaret Hayes. Silencio. Luego todo el sueño desapareció de su voz de golpe. Margaret, ¿estás sola? Esa pregunta me golpeó con fuerza. No, dije, Daniel está aquí. Otra pausa, más pesada esta vez. Ya veo. Esa no era la respuesta de una mujer que recibe la llamada de una vieja amiga. Era la respuesta de alguien cuya peor expectativa acababa de entrar en la habitación. Miré a Daniel, luego me giré un poco. Laura, hoy fui al banco. Abrí la caja de Harold. Oí cómo se le cortaba la respiración, y preguntó en voz baja, ¿y? Encontré las cartas, los papeles, la memoria. Encontré suficiente para saber que Harold pensaba que Daniel y Vanessa estaban intentando quedarse con la casa y con el taller. Encontré suficiente para saber que confiaba en ti. Y hace 5 minutos, Vanessa me enseñó una foto tuya hablando con Harold 5 días antes de que muriera y me dijo que te preguntara qué plan más grande me estaba ocultando mi marido. Durante un largo momento, Laura no dijo nada. Luego preguntó, ¿dijo algo más? Sí, respondí. Dijo que Harold estaba dispuesto a enterrarlos a los dos. Al otro lado, Laura soltó el aire despacio, casi como si fuera dolor. Margaret, dijo, tienes que venir a verme a primera hora de la mañana. No, dije. Necesito la verdad esta noche. No por teléfono. Esta noche, Laura. Oí papeles moverse al otro lado, un cajón, una puerta cerrándose, y luego su voz bajó. Harold hizo más que cambiar el testamento. Cerré los ojos un instante. Lo sabía, susurré. Creó un fideicomiso condicional, dijo ella. Estaba diseñado para proteger la casa, la propiedad del taller y la mayor parte de los ahorros líquidos frente a transferencias forzadas, préstamos abusivos o presión conyugal. Era legal,
Estaba cuidadosamente redactado y te daba a ti el control total. Mi mano se cerró más fuerte alrededor del teléfono. Eso tenía sentido. Encajaba con la carta de Harold. Encajaba con su miedo. Pero no explicaba la expresión satisfecha de Vanessa en el porche. Entonces, ¿por qué dijo que había más?, pregunté. Laura vaciló. Esa vacilación me lo dijo todo antes incluso de que hablara. Porque Harold también dejó una declaración sellada. La piel se me erizó. ¿Una declaración sellada sobre qué? Sobre fraude sospechoso, dijo Laura, y sobre su temor de que su muerte no fuera accidental si la presión alrededor de la deuda empeoraba. Me giré y miré a Daniel. Tenía la cara como si se le hubiera ido toda la sangre. ¿Qué clase de declaración?, pregunté. Nombraba documentos, fechas, transferencias financieras, firmas copiadas, contactos de prestamistas privados y preocupaciones sobre la línea de freno del vehículo, respondió Laura. Pidió que, si le pasaba algo inesperado, el expediente se entregara a las fuerzas del orden y al abogado sucesorio. No pude hablar durante un segundo. Harold no solo se había preparado para la traición, también se había preparado para la muerte. ¿Cuándo la registraste?, conseguí preguntar al final. 4 días antes del accidente. Me senté de golpe. Daniel emitió un sonido ahogado al otro lado de la habitación. Laura siguió hablando, cuidadosa y clara ahora, como si supiera que ya no había forma suave de atravesar aquello. No acusó directamente a nadie. Fue muy preciso con eso. Dijo que tenía sospechas, no pruebas. Pero quería que quedara constancia de que tenía preocupaciones. También quería dejar un rastro que no pudiera desaparecer si la gente se precipitaba después de su muerte. Por eso existía la caja del banco, por eso la tinta roja en el sobre, por eso mi nombre en la primera carta. Harold había construido capas una sobre otra como un hombre que tapa las ventanas antes de una tormenta. Y yo no había sabido nada de ello. ¿Por qué no me lo dijiste después de que muriera?, pregunté. La voz de Laura se suavizó. Porque estaba esperando el informe médico, el informe del vehículo y los tiempos de la sucesión. Y porque Harold fue muy específico. Dijo, si muero por causas naturales o por un accidente claro, no ahogues a Maggie en miedo antes de que se asienten los hechos. Pero si alguien empieza a moverse demasiado deprisa a su alrededor, cuéntaselo todo. Me ardieron los ojos. Incluso con miedo, incluso planeándolo todo, había estado pensando en mí. Tragué saliva con fuerza. La gente se está moviendo muy deprisa, Laura. Lo sé, dijo en voz baja. Recibí una llamada de un hombre que afirmaba representar a Daniel 2 días después del funeral. Quería saber si se había hecho algún cambio en el fideicomiso. No le dije nada. Eso me revolvió otra vez el estómago. 2 días después del funeral. Harold ni siquiera llevaba una semana enterrado cuando ya estaban rondando. Daniel susurró desde el otro lado de la habitación. «Mamá». Levanté una mano para que se quedara callado. «Laura», dije, ¿la policía sabe lo de la declaración sellada? Sí, fue entregada después de que esta tarde me informaran del intento de acceso a la caja en el banco. Me quedé inmóvil. ¿Ya la enviaste? Sí, respondió. En el momento en que supe que alguien había intentado entrar en la caja sin ti, la liberé. Se había cumplido la condición de Harold. Entonces algo extraño se movió dentro de mí. No exactamente alivio, no paz, pero sí algo parecido a que Harold extendiera la mano desde la oscuridad para colocar una pieza más en su sitio. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Puede que un investigador se ponga en contacto contigo, dijo Laura. El fideicomiso también entrará en vigor de inmediato si mañana por la mañana presento la notificación final de sucesión. Eso significa que nadie podrá vender, pedir préstamos sobre, ni transferir la propiedad protegida sin tu autorización directa. Eso importaba muchísimo. Vanessa había perdido la carrera y aún no lo sabía. Casi sonreí, no porque nada tuviera gracia, sino porque por primera vez desde el banco podía ver con claridad la forma de mi venganza. No gritos, no súplicas, no caos. Verdad, ley y paciencia. La clase de venganza que Harold habría respetado. Laura, dije, voy a ir a verte por la mañana. Bien,
dijo. Trae todo lo de la caja y, Margaret. Sí. No dejes que Daniel se lleve ningún documento, y no dejes que Vanessa vuelva a entrar en esa casa esta noche. Miré a mi hijo, que se estremeció aunque yo no había dicho su nombre. Lo entiendo, respondí. Cuando colgué, la cocina volvió a quedar muy silenciosa. Daniel me miraba con los ojos rojos. Papá presentó algo ante la policía. Sí. Se tapó la boca con una mano. ¿Lo sabías?, pregunté. No. Su respuesta salió rápida y rota. Te juro, mamá, que no lo sabía. Le creí. No porque se hubiera ganado una confianza fácil, sino porque el shock tiene una expresión concreta, y esa era. Susurró. De verdad pensó que podían matarlo. Respondí con cuidado. Pensó que la gente asustada y codiciosa puede volverse peligrosa. Daniel quedó destrozado por esa frase. Bien, otra vez. Hay verdades que deben seguir cortando. Reuní los papeles de la mesa y los fui metiendo de nuevo en el sobre, uno por uno. Borradores de propiedades, copias de correos, notas, registros. Cada hoja se sentía más pesada que antes. Daniel me observaba. ¿Qué vas a hacer? Le sostuve la mirada. Voy a proteger lo que dejó tu padre. Voy a ver a Laura. Voy a decir la verdad cuando me la pidan. Y voy a dejar de cubrir a la gente que ha puesto a esta familia en peligro. Se le descompuso la cara. Mamá, sé que he fallado. Sí, dije. Has fallado. Asintió, llorando abiertamente. Y ahora no sé cómo arreglarlo. Empiezas por no volver a mentir. Susurró. Está bien. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Preparé café aunque ya era muy tarde, porque sabía que el sueño no iba a venir. Daniel se quedó sentado a la mesa, vacío y callado, mientras yo me movía por la cocina haciendo cosas pequeñas con manos cuidadosas, sacando las tazas, aclarando la tetera, enderezando un paño que no necesitaba ser enderezado. A veces el dolor y el miedo son demasiado grandes para tocarlos de frente, así que una toca cosas más pequeñas en su lugar. Al final le di una taza. La miró como si no la mereciera. Quizá no la merecía, pero aún así se la tendí. Dio un sorbo y se quedó mirando el líquido oscuro. A papá le encantaba esta cocina. Sí, dije. Una sonrisa dolorosa y pequeña le rozó la cara. Solía ponerse justo ahí, junto a los fogones, y quemar las tostadas todos los domingos. Eso me hizo reír pese a todo. Harold sí quemaba las tostadas todos los domingos. Siempre hablando, siempre distraído, siempre insistiendo en que lo tenía todo bajo control mientras el humo subía hacia el techo. Durante un segundo suave, la habitación volvió a sostenerlo. Luego el momento pasó. Daniel dejó la taza. Mamá. Sí. Si Vanessa hizo algo con la camioneta, si de verdad lo hizo, no pudo terminar la frase. La terminé yo por él. Entonces la verdad la encontrará. Me miró, y creo que ese fue el momento en que comprendió que yo ya no iba a derrumbarme por él. Bien. Que lo viera. Que lo vieran todos. Las horas se alargaron. Pasó la medianoche. Hacia la 1 de la mañana, Daniel se quedó dormido un rato en la silla, con la cabeza caída como un niño castigado. Yo seguí despierta en el salón, con la alianza de Harold en la palma de la mano y la memoria USB sobre la mesa frente a mí, mirando ambas cosas como si fueran dos puertas pequeñas que todavía no había abierto. Pensé en la lección escondida dentro de todo aquel dolor. El silencio ayuda al mentiroso, la demora ayuda al abusador y el amor sin límite se convierte en un arma en las manos equivocadas. Ojalá lo hubiera aprendido más joven. Hacia las 2, unos faros lavaron las cortinas delanteras con luz. Me puse en pie al instante. Daniel se despertó sobresaltado. Afuera se apagó el motor de un coche. Me miró asustado. Ha vuelto. Puede. O puede que no. Me acerqué a la ventana y aparté apenas la cortina para ver. Un sedán oscuro estaba parado junto a la acera. No era el coche de Vanessa. El pulso se me aceleró. Una figura alta salió del coche, con algo bajo el brazo. Quizá un archivo. Quizá una carpeta. Entonces la luz del porche le dio en la cara.
No era uno de los hombres de antes. No era un vecino. Era un desconocido con abrigo oscuro, moviéndose con la calma segura de alguien que no necesitaba golpear puertas para conseguir respuestas. Subió los escalones y tocó el timbre una sola vez. Solo una. Después esperó. Daniel se puso de pie detrás de mí y susurró: ¿Quién es? Yo no lo sabía. Pero cuando abrí la puerta, el desconocido mostró una identificación y dijo: Señora Hayes, soy el detective Keller. Necesito hacerle unas preguntas sobre la muerte de su marido y sobre el expediente que dejó atrás. Y justo detrás de él, al borde de la acera, bajo la débil luz de la farola, vi un segundo coche detenerse en silencio. El coche de Vanessa. El corazón me dio un golpe seco cuando vi que el coche de Vanessa se detenía detrás del detective. Durante un segundo, lo único que pensé fue que había vuelto no para consolar a nadie, no para decir la verdad, no para arreglar lo que había roto. Había vuelto porque algo había cambiado, y la gente como Vanessa siempre corre cuando siente que el control se le escapa de los dedos. El detective Keller estaba en mi porche con el rostro sereno y los ojos firmes. Parecía rondar los 50 años, con el pelo castaño bien peinado y el abrigo abrochado hasta arriba contra el aire de la noche. No parecía teatral. Parecía cuidadoso. Eso me tranquilizó más de lo que esperaba. Señora Hayes, dijo, lamento venir tan tarde. Está aquí por mi marido, dije. Sí. Daniel ya se había colocado detrás de mí. El detective lo notó enseguida. ¿Daniel Mercer?, preguntó. Daniel asintió débilmente. Puede que también necesite hablar con usted. Daniel tragó saliva con fuerza. De acuerdo. Detrás del detective, Vanessa salió de su coche y dio un portazo. Incluso desde el porche podía sentir la rabia desprendiéndose de ella. Avanzó hacia nosotros con paso rápido y rígido, los tacones golpeando la acera como si quisiera que el suelo mismo la obedeciera. Margaret, gritó con dureza, no digas ni una palabra a nadie hasta que yo esté dentro. El detective Keller giró la cabeza despacio y la miró con un abierto desagrado. ¿Y usted quién es?, preguntó. Vanessa se detuvo a 2 pasos del porche y se pegó una sonrisa falsa en la cara. Vanessa Mercer. Soy de la familia. Tomo nota, dijo él. Puede esperar ahí un momento. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba así. Se notaba. La sonrisa se le resquebrajó. Esto me concierne, dijo. Puede que sí, respondió el detective, y precisamente por eso puede esperar. Casi lo admiré en ese instante. Di un paso atrás y abrí más la puerta. Detective, por favor, entre. Él asintió y pasó. Daniel se apartó enseguida. Vanessa intentó entrar detrás de él, pero el detective Keller se giró lo justo para bloquearle el paso. Señora, dijo con calma. He dicho que espere. El rostro se le tensó de furia. Esto es ridículo, espetó. Soy su esposa. Y esta, respondió él, es la casa de la señora Hayes. Eso la hizo callar por un momento. Guié al detective hacia la cocina, donde los papeles volvían a estar apilados con cuidado y el café se había quedado frío en nuestras tazas. Echó una mirada rápida a la habitación, a cada detalle, y luego dejó una carpeta sobre la mesa. Esta noche he recibido un expediente de la abogada Laura Bennett, dijo. Me dijo que usted abrió hace poco una caja de seguridad que pertenecía a su difunto esposo. Así es. Y encontró documentos que sugieren posible fraude, presión relacionada con propiedades familiares y preocupaciones previas de su marido sobre el estado de su camioneta antes del accidente. Sí. Hizo un pequeño gesto con la cabeza. Me gustaría que me contara con sus propias palabras lo que ha ocurrido hoy, desde el principio. Y eso hice. Le hablé del banco, del señor Collins y del monitor de seguridad, de ver a Daniel y a Vanessa en el banco antes que yo. Le hablé de la carta de Harold, de los papeles, de la firma falsificada, de los borradores de propiedades, del correo cruel. Le hablé de los hombres en mi porche y de la notificación con la deuda. Le hablé de la foto de Harold con Laura que enseñó Vanessa. Le hablé de lo que Laura me había explicado por teléfono sobre el fideicomiso y la declaración sellada. Le hablé de la confesión de Daniel, de que Harold había encontrado mal la línea de freno antes del accidente.
El detective no me interrumpió mucho. Solo hizo preguntas claras cuando necesitó fechas o nombres. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. Luego miró a Daniel. ¿Hay algo en este relato que quiera corregir? Daniel parecía como si fuera a hundirse en el suelo. No, susurró. Es verdad. El detective Keller lo observó durante un largo momento. Entonces necesito también su versión. Daniel asintió y se sentó. Lo que salió entonces de mi hijo no fue valiente, pero sí honesto. Le contó al detective lo de la empresa que se hundía, las deudas, los prestamistas privados, la terrible idea de usar futuras propiedades familiares como garantía. Admitió que Vanessa empujó más fuerte que él, pero no fingió que eso lo hiciera inocente. Le contó que Harold lo enfrentó, que Harold le dijo que iba a cambiar el testamento, y que Harold mencionó su preocupación por la línea de freno la mañana del accidente. Le contó que Vanessa había cogido prestado su llavero a principios de esa semana y que había tenido acceso al taller cuando llevó el almuerzo. Le contó que había guardado silencio porque tenía miedo, vergüenza y demasiada debilidad para afrontar lo que aquello podía significar. El detective escribió sin parar. Cuando Daniel por fin terminó, la habitación se sentía más pesada que antes, pero también más limpia, como si por fin alguien hubiera limpiado una ventana sucia. Entonces el detective hizo la pregunta que ambos estábamos esperando. ¿Cree que su esposa pudo manipular la camioneta de Harold Dayes? Daniel cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. No lo sé con certeza, dijo, pero creo que estaba lo bastante desesperada como para querer asustarlo. Creo que estaba lo bastante enfadada como para hacer algo imprudente. Y creo que estuve ciego demasiado tiempo. Esa era la verdad. No una prueba, no una certeza, pero sí la verdad. El detective Keller asintió despacio. Gracias. Cerró su libreta y luego miró hacia el recibidor delantero, donde Vanessa seguía todavía fuera. Dijo, voy a hablar con su esposa. Vanessa no entró en la cocina de buena gana. Entró como una tormenta obligada a pasar por una puerta estrecha. Toda ella era perfume intenso, hombros rígidos y ojos ardiendo. Esto es absurdo, dijo antes siquiera de sentarse. No he hecho nada malo. El detective Keller no reaccionó. Por favor, siéntese. Ella se sentó. Él entrelazó las manos. Señora Mercer, ¿cuándo supo por primera vez que Harold Dayes había cambiado sus planes patrimoniales? Su respuesta salió demasiado rápido. No sabía nada de ningún cambio. Él abrió la carpeta y deslizó un papel hacia ella. Era un correo impreso. Lo reconocí al instante. Vanessa lo miró y se quedó paralizada. Él habló con la misma voz calmada. Parece que esta es su cuenta de correo, hablando del momento esperado tras la muerte del señor Hayes y de preocupaciones sobre el acceso a los bienes. ¿Quiere modificar su respuesta? Por primera vez esa noche vi algo parecido al miedo en sus ojos. Pero Vanessa era Vanessa. En ella, el miedo nunca salía convertido en suavidad. Salía convertido en ataque. No pueden demostrar el contexto con un solo mensaje, dijo. Esa familia me ha odiado durante años. Harold era manipulador. Margaret le seguía el juego. Daniel se estaba ahogando. Y a nadie le importaba. Yo dije en voz baja, si nos importaba. Tú querías más que eso. Ella me ignoró. El detective hizo otra pregunta. ¿Por qué intentó acceder a la caja de seguridad antes que la señora Hayes? Estábamos intentando ayudar. Él deslizó otro papel. ¿Y por qué llevó documentos de autorización que el banco consideró alterados? La mandíbula se le tensó. Eran borradores. Los borradores normalmente no se presentan como si fueran definitivos. No respondió. Él siguió, una pregunta tranquila detrás de otra, y vi suceder algo que nunca había visto antes en Vanessa. Su seguridad empezó a resquebrajarse, no porque nadie gritara más fuerte que ella, sino porque los hechos se iban colocando uno a uno allí donde ella no podía esquivarlos. La visita al banco, la firma falsificada, los correos, los borradores sobre la propiedad, los prestamistas, la presión después del funeral. Luego llegó a la parte más dura. Señora Mercer, dijo,
¿Tuvo acceso a las llaves de Daniel Mercer la semana anterior al accidente de Harold Hayes? Ella vaciló. Demasiado tiempo. Sí, dijo al final, secamente. ¿Entró en el taller? Fui a dejar el almuerzo. ¿Tocó la camioneta del señor Hayes? No. La respuesta salió rápida. Afilada, ensayada. Él la observó durante un largo momento. ¿Está segura? Sí. Volvió a abrir la carpeta y sacó otra hoja. Porque ya hemos solicitado las notas complementarias del mecánico, y en ellas se menciona un patrón de marcas de herramienta cerca de la línea de freno dañada. También estamos revisando grabaciones de cámaras de negocios cercanos al taller. Esa era información nueva. Tal vez completamente real, tal vez en parte estratégica. No podía saberlo. Pero a Vanessa le golpeó de lleno. Sus ojos se desviaron hacia Daniel. Ese pequeño gesto me dijo más que cualquier discurso. Estaba comprobando lo que él había dicho. Estaba comprobando lo que él sabía. El detective también lo vio. Señora Mercer, dijo, este es el momento de tener muchísimo cuidado. La respiración de Vanessa cambió. Durante unos segundos no dijo nada. Luego soltó una risita, pero ahora sonó débil. Yo no quería a Harold muerto. Nadie se movió. Se dio cuenta demasiado tarde de que había respondido a una pregunta que nadie le había hecho directamente. El detective Keller se inclinó un poco hacia adelante. Entonces dígame qué quería. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las confundí con inocencia. Algunas lágrimas nacen del dolor. Otras nacen del pánico cuando la trampa se cierra. Quería que tuviera miedo, susurró. Daniel dejó escapar a mi lado un sonido roto. Vanessa se giró hacia él, llorando ya en ráfagas rápidas y furiosas. No entiendes lo que era. Iban a dejarnos sin nada. Esos prestamistas llamaban cada hora. Decían que nos arruinarían. Decían que lo quitarían todo. Harold no dejaba de tratarnos como a niños mientras estaba sentado sobre dinero que podría habernos salvado. Yo dije, no era vuestro. Ella dio una palmada sobre la mesa. Nunca iba a ayudar. El detective no levantó la voz. ¿Qué hizo, señora Mercer? Ella negó con la cabeza. ¿Qué hizo? Lloró con más fuerza, y al final lo soltó de golpe. Le pagué a un hombre para que aflojara la línea, lo justo para que la camioneta no pasara la revisión, lo justo para asustar a Harold y forzar un retraso. Solo era eso. Solo quería eso. Daniel la miró como si se hubiera convertido en una desconocida. Todo mi cuerpo se quedó helado. Ella siguió hablando, ahora con las palabras saliéndole a borbotones, feas, torpes y demasiado tarde. Nunca le dije que lo hiciera peligroso. Le dije que solo necesitaba desestabilizar a Harold, solo por un rato, solo el tiempo suficiente para que firmara papeles temporales o aceptara cubrir la deuda puente. Pero el hombre dijo que una camioneta vieja seguramente solo se calaría o notaría el pedal blando. Dijo que parecería desgaste. Apenas pude oír el resto por el rugido que tenía en los oídos. No porque hubiera gritado, sino porque lo estaba diciendo con total llaneza. Lo había hecho. Lo había organizado. Había rozado la muerte como si fuera otra simple jugada de negocios. Daniel apartó la silla con tanta fuerza que raspó el suelo. Tocaste la camioneta de mi padre. Ella lo miró con desesperación. No quería que muriera. Pero lo hiciste. Estaba intentando salvarnos. Lo mataste. Esa palabra atravesó la habitación como un relámpago. Vanessa se cubrió la cara y rompió a llorar. El detective Keller se levantó de inmediato. Señora Mercer, necesito que se ponga de pie. Ella se quedó inmóvil. Levántese ahora. Lo miró a él, luego a mí, luego a Daniel. Tal vez pensó que alguno de nosotros iba a detener lo que venía después. Tal vez pensó que las lágrimas seguían teniendo poder allí. No lo tenían. Se levantó despacio. Él le llevó las manos a la espalda y pronunció las palabras formales con voz firme. Quedaba detenida bajo sospecha de fraude, conspiración y manipulación ilícita que pudo haber provocado la muerte de Harold, pendiente de revisión completa y de los cargos que presentara la fiscalía.
Daniel volvió a sentarse y empezó a llorar entre las manos. Yo no lloré. No entonces. Me quedé de pie junto a la mesa de la cocina y vi cómo sacaban en silencio de mi casa a la mujer que sonrió ante mi ropa de funeral y me llamó mamá mientras hacía planes alrededor de la muerte de mi marido. En la puerta, se volvió una vez y me miró. El rímel se le había corrido. Su pelo perfecto se había soltado. Por primera vez desde que la conocí, se veía exactamente como era, no pulida, no elegante, no incomprendida, solo una mujer asustada que había confundido el control con la fuerza. Margaret, susurró, yo nunca quise esto. La miré y respondí con la verdad más simple que tenía. Querías lo que pertenecía a otras personas, y no te importó lo que costara. Entonces el detective Keller la sacó al exterior. La puerta principal se cerró. La casa quedó inmóvil. Y solo entonces me senté por fin. No sé cuánto tiempo nos quedamos Daniel y yo así, entre los restos de aquella cocina, con el café frío y la noche casi terminada. En algún momento, el detective Keller volvió a entrar para recoger copias de los papeles y la memoria USB. Entonces fue más amable. Nos dijo que la investigación continuaría. Que encontrarían al hombre al que Vanessa había contratado. Que revisarían los registros del mecánico y los registros telefónicos. Que el expediente sellado de Laura Bennett respaldaría la línea temporal. Dijo que mi marido había hecho algo muy inteligente al dejar registros tan meticulosos. ¿Inteligente? Eso sonaba a Harold. Antes de irse, el detective me miró con amabilidad y dijo: Señora Hayes, su marido hizo todo lo posible por protegerla. Yo asentí. Sí, dije, así fue. Cuando él se marchó, el amanecer empezó a aclarar un poco las ventanas. El negro de fuera se volvió azul oscuro. En algún lugar calle abajo, un pájaro empezó a cantar, como si el mundo hubiera decidido que la mañana debía llegar de todos modos. Daniel seguía llorando. Más bajo ahora, vacío por dentro. Lo siento, mamá, dijo. Lo siento muchísimo por todo, por las mentiras, por la deuda, por no escuchar a papá, por no protegerlo, por no protegerte a ti. Le creí cuando lo dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, también entendí algo importante. Sentirlo no es lo mismo que cambiar. El arrepentimiento es un comienzo. El cambio es la prueba. Así que respondí con cuidado. Te quiero, Daniel, pero el amor ya no es permiso. Él asintió entre lágrimas. Lo sé. Le dirás toda la verdad a la policía. Sí. No tocarás ni un solo papel, ni una cuenta, ni una propiedad, ni una llave sin mi autorización directa. No lo haré. Afrontarás con honestidad cada deuda que has creado. Bajó la cabeza. Sí. Entonces dije lo más duro que una madre puede decirle a su hijo. Y que sigas formando parte de mi vida después de esto dependerá del tipo de hombre en que te conviertas a partir de ahora. Eso volvió a romperlo. Pero tenía que decirse, porque el silencio ya había costado demasiado. Más tarde aquella mañana, fui al despacho de Laura Bennett con el contenido de la caja, la memoria USB y la alianza de Harold en el bolso. Laura me recibió en la puerta antes incluso de que su asistente tuviera tiempo de hacerlo. En cuanto me vio la cara, me abrazó con tanta fuerza que casi me derrumbé allí mismo. En su despacho me explicó todo. Harold había trasladado la casa, el taller y la mayor parte de los ahorros a un fideicomiso de protección que Vanessa no podía tocar. Me había nombrado única administradora con control total. También le había dejado a Daniel un camino, no dinero fácil, sino una oportunidad. Si Daniel se mantenía honesto, trabajaba, devolvía lo que pudiera y permanecía libre de fraude durante 5 años, se liberaría un fondo modesto para ayudarlo a reconstruirse. Harold no había abandonado a nuestro hijo. Simplemente se negó a premiar su debilidad. Eso me hizo llorar por fin, porque era tan propio de Harold dejar tanto justicia como misericordia, pero cada una en el lugar que le correspondía. La memoria USB contenía más copias, correos, registros escaneados, notas de voz que Harold había grabado después de reuniones, fechas, horas, nombres, y una grabación breve hecha el día antes de morir. En ella, la voz de Harold sonaba cansada pero firme. Si Maggie oye esto, necesito que sepa 2 cosas.
Primero, nada de esto es culpa suya. Segundo, si la verdad hiere a nuestra familia, las mentiras la habrían destruido. Me tapé la boca con la mano y me eché a llorar. Laura también lloró. Al final de esa semana, la imagen se había vuelto clara. Vanessa había sido el motor detrás del plan sobre la propiedad. Había encontrado a los prestamistas privados a través de un primo vinculado a Financiación Puente de dudosa reputación. Creyó que podría hacer malabares con el papeleo, presionar a Harold y usar el miedo para forzar el acceso a los bienes familiares antes de que toda la torre de deuda se derrumbara. Cuando Harold se negó y se movió para protegerlo todo legalmente, ella entró en pánico. Por eso fue corriendo al banco después del funeral. Por eso siguió presionando a Daniel para que guardara silencio. Por eso vino a mi casa aquella noche. Primero fingiendo amabilidad, luego lanzando amenazas, y después intentando recuperar el control cuando comprendió que Harold había planeado mejor que ella incluso desde la tumba. Daniel no planeó la muerte de Harold, pero se ayudó a construir el desastre con mentiras, debilidad y cobardía. Firmó papeles que jamás debió firmar. Permitió que Vanessa hablara por él, le ocultara cosas y usara la propiedad familiar como cebo. Guardó secretos cuando debería haber hablado. Esos fueron sus pecados, y eran pesados. Las consecuencias llegaron para todos. Vanessa fue acusada. La investigación se amplió. Más tarde encontraron al hombre que manipuló la camioneta gracias a los registros telefónicos y al rastro de pagos. Admitió que le habían pagado para provocar un problema mecánico, no para causar una muerte, pero la ley no mira con buenos ojos a quienes juegan con los frenos. Los fraudes de deuda y los documentos falsificados pasaron a formar parte del caso más amplio. Daniel cooperó plenamente. Se fue de la casa que compartía con Vanessa. Su matrimonio terminó despacio y tristemente, ya no con dramatismo, sino con ese silencio muerto que llega cuando una mentira por fin se queda sin aire. Se mudó a un apartamento pequeño. Encontró un trabajo estable, más humilde que el de antes. Y, por una vez en su vida, dejó de hablar de lo que merecía y empezó a afrontar lo que debía. En cuanto a mí, me quedé en mi casa. Nadie me quitó las llaves. Nadie tocó el taller de Harold. Nadie volvió a llamarme confundida. Visité el taller de Ewater Road todas las semanas. Al principio solo me quedaba de pie en el despacho de Harold y lloraba. Luego empecé a ordenarlo, no para borrarlo, jamás, sino para hacer sitio a la verdad. Enmarqué una foto antigua de él con un Daniel joven al lado de una camioneta con el capó abierto, los dos sonriendo como si el mundo fuera algo simple. Dejé ese marco sobre el escritorio del despacho. Meses después, Daniel vino conmigo un sábado. Se quedó largo rato de pie en la puerta antes de hablar. Debería haberlo escuchado, dijo. Sí, respondí. Él asintió. Lo sé. Cogió un trapo y empezó a limpiar una estantería sin preguntar. Trabajamos un rato en silencio, uno al lado del otro. No era perdón, no del todo. El perdón no es un interruptor. Es un camino, y a veces muy lento, pero era un comienzo. Cuando hicimos una pausa, nos sentamos en dos taburetes viejos junto a la zona del taller, y él me miró con los ojos enrojecidos y dijo, ¿crees que papá me odiaba al final? Lo pensé durante largo rato. Luego dije la verdad. No. Creo que estaba decepcionado contigo. Creo que temía en que te estabas convirtiendo, pero aún así te quiso lo bastante como para dejarte una última forma de volver. Daniel lloró en silencio después de eso. Yo también. Y en aquel pequeño taller, con polvo flotando en la luz del sol y herramientas viejas colgadas en la pared, por fin entendí la lección que toda esa historia espantosa había estado intentando enseñarme. El amor sin verdad se convierte en debilidad. El silencio protege a la gente equivocada. Y cuando alguien te demuestra que está dispuesto a usar a la familia como una escalera, créelo la primera vez. Pero también aprendí algo más. Ser mayor no significa no tener poder. El dolor no significa estar ciega. Y la venganza, la que de verdad dura, no es gritar en la oscuridad. Es mantenerse tan firme en la verdad que la gente que mintió sobre ti ya no pueda moverte ni un centímetro. Esa fue la venganza que yo obtuve. Conservé mi casa. Conservé la voluntad de Harold.
Conservé las pruebas. Conservé mi voz. Y al final, eso importó más que toda la rabia del mundo. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿habrías abierto esa caja tú sola, o habrías hecho que tu hijo estuviera allí viendo cómo salía toda la verdad?